Estimados en el Señor, queremos tener en este domingo este oficio de la palabra y tener también un momento de oración, recordando que estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, que es llamado Laetare, que basado en el introito del domingo, que significa alegraos, ¿no? Laetare significa alegraos o regocíjense, ¿no? Comenzamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el introito del día: Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ellas de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, tu misericordia se renueva cada mañana, y aunque solo merecemos tu castigo, tú nos recibes como a tus hijos y suples a todas nuestras necesidades en cuerpo y alma. Haz que reconozcamos tu bondad y compasión, que te demos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos en obediencia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el gradual de Cuaresma: Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto para este día es de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Escrito está: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Imagínate esto: Jesús arriba en el cerro, en el monte, y esta gran multitud abajo, llenas las calles. Todos habían salido para ver a Jesús y le seguían. Y era el tiempo de la Pascua, y recordamos que el tiempo de la Pascua era donde el pueblo judío celebraba la liberación del pueblo de Israel
de los egipcios, del faraón, allá en el libro de Éxodo, y año tras año se celebraba la Pascua. Entonces estamos también en estos días, en el relato del Evangelio de Juan, cerca de la Pascua, dice, la fiesta de los judíos, en el versículo 3, ¿no? En ese día también serían librados el mundo entero de la esclavitud de Satanás, es decir, en Cristo, en su cuerpo entregado por nosotros como sacrificio en la cruz, seríamos nosotros rescatados y salvados por nuestro Señor. Versículo 5 dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Tanto esto que Jesús pregunta, como aquello que pregunta Andrés: acá hay unos pececillos y algunos panes, pero ¿qué es esto para tantos?, ¿no? Y quizás esta pregunta te has hecho alguna vez, ¿no? O quizás en estos días, ¿no? ¿Cómo le daré de comer a tantos?, ¿no? ¿Cómo le daré de comer a tantos en estos días?, ¿no? Y esto nos recuerda en tiempo de Cuaresma que el estómago se vacía y necesita volver a llenarse, ¿no? Día tras día, ¿no? De modo que siempre queremos más, siempre sabe a poco. Y es ahí donde Jesús dice en el versículo 10: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. En ese momento se nos muestra la gran compasión que Jesús tiene por esta multitud. Hace recostar a la gente sobre el pasto, sobre la hierba, y esta imagen, mucha hierba, mucho pasto, nos recuerda al Salmo 23, donde escuchamos que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús es el buen pastor, atendiendo a su rebaño, atendiendo a su pueblo. En medio de la lucha, en el medio del desierto, Él nos da el pan del cielo. Él nos da, en medio del hambre, en medio de la muerte, nos hace recostar para alimentarnos y sostenernos como el buen pastor que es, y darnos aquello que necesitamos. Dice el versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús finalmente les dio el pan, y ellos querían esto, ¿no? Y quería que el rey que ellos esperaban les solucione sus problemas, ¿no? Que les dé comida gratis, salud gratis. Y Jesús, al ver que le venían para hacerle rey, ¿no?, Él muestra que Él no es un rey de este mundo, ¿no? No vino para solucionar nuestros problemas con minúsculas, es decir, comida, bebida, trabajo, salud, sino más bien vino para morir por nuestros pecados y solucionar nuestros grandes problemas con mayúsculas, es decir, el pecado, la muerte y el diablo. Ya que, podemos tener pan en nuestra casa, pero no tener el cielo. Podemos tener de todo en la vida, un montón de cosas materiales, pero no a Cristo Jesús. Podemos tener una carrera, un título, pero aún así irnos al infierno, ¿no? Es decir, en la vida se trata de prioridades, ¿no? Y necesitamos examinarnos y preguntarnos cuál es nuestra prioridad, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida, ¿no?
Es decir, dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo, pero pierde su alma? ¿No? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo, pero pierde su alma? ¿No? A veces, a lo mejor las necesidades de nuestra vida, nuestra visión son solo puestas en las cosas de la tierra, ¿no? Las cosas materiales, ¿no? Y esto hace que perdamos la mirada de lo que realmente necesitamos, es decir, al buen pastor Jesús. No vemos más allá de nuestra necesidad cotidiana y a veces nos desesperamos por ella y nos olvidamos que es de Jesús de quien provienen todas las cosas, quien sostiene tanto en cuerpo y en alma nuestra vida, ¿no? Y en esa desesperación terminamos quizás amando más las cosas de este mundo, las cosas materiales, que lo que le amamos a Dios. Queremos más y más cosas de esta tierra, pero ¿para qué las queremos? ¿No? ¿Con qué fin? ¿Qué se vuelve más importante en mi vida, en mi corazón? ¿Qué es aquello que anhelo o que anhelamos en nuestra vida? ¿No? Por esto, el tiempo en el que transitamos de Cuaresma es necesario arrepentirnos y reconocer que muchas veces ponemos la mirada en el lugar equivocado, ¿no? Que nosotros podamos tener en este tiempo las cosas espirituales, el anhelo por las cosas espirituales más que las terrenales. Dios quiera que nos afanemos, nos preocupemos más por el pan del cielo que por el pan material. Ojalá nuestra hambre sea tanto de Cristo, tanto de su perdón, de su amor, pero la verdad es que como Él muchas veces no está en primer lugar en nuestra vida, terminamos teniendo desnutrición espiritual y quedamos faltos del pan del cielo, del pan de Cristo. Y así como nuestro estómago nos recuerda y nuestro estómago se vacía, necesita nuestro estómago volver a llenarse, así también es con nuestra alma, ¿no? Nuestra alma es golpeada por el pecado, por el mundo, por el diablo y es vaciada y necesita continuamente recibir de Cristo su cuerpo, su sangre, su perdón, su palabra para tener vida eterna. Por eso le rogamos en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Esto es, que el Padre en los cielos no nos haga faltar principalmente el pan del cielo. Es decir, que nos dé siempre a Jesús, que nos dé siempre su cuerpo y sangre, que nos dé siempre su palabra para mantenernos en esta vida. Piensen si no es por eso que tenemos falta de confianza en nuestro Dios ante el mañana, porque muchas veces no reconocemos que es a Él a quien más le necesitamos. Jesús en el versículo 11 dice: tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. En medio de la Cuaresma tenemos este domingo llamado Laetare, ¿no? Alégrense, ¿no? Regocíjense. Es decir, nuestra mirada va allá al domingo de Pascua, aquel Viernes Santo, ¿no? Es decir, en esta Semana Santa donde está aquel que es nuestra paz. Jesús es el centro de la Pascua, el centro de nuestra salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allá en aquel Viernes Santo. Es decir, Dios mismo es aquel que da
el pan del cielo que el mundo necesita. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el que se entrega con su cuerpo, derrama su sangre en la cruz, y Él es el alimento que la iglesia, el mundo necesita para tener vida eterna. Su cuerpo dado en sacrificio en la cruz, su cuerpo entregado por nosotros, es el alimento, el perdón y el consuelo que tanto anhelamos. Jesús es el alimento de vida eterna que no perece, que no se pudre. Cualquier otro alimento perece, queda atrás, pero Cristo permanece para siempre. Esta escena de la alimentación de estos 5.000 varones, como también a esta gran multitud, es una escena en que nos recuerda la entrega de Cristo en abundancia que Él va a hacer en la cruz, pero también nos anticipa la Santa Cena, cuando Él con su cuerpo y sangre en el pan y en el vino va a alimentar a su iglesia, dar de comer en abundancia para sostener a su iglesia con el perdón, con su cuerpo, con su sangre, para vida eterna. Y nos preguntamos cómo es que el pan puede ser el cuerpo de Cristo, cómo es que el vino puede ser la sangre de Cristo. El punto es que es su palabra, es Él mismo quien está haciendo lo que dice. Y Él nos da en el pan, en el vino, en la Santa Cena, su cuerpo y su sangre para nuestro perdón. De modo que todos quedemos saciados de Él. Por esto la Santa Cena para nosotros no es un símbolo, no es una representación de Jesús. Es Él verdaderamente presente en medio de nosotros. En medio de la tierra, el Señor nos da su cuerpo y sangre para mantenernos en el camino que nos lleva a la vida eterna. Como hijos de Dios, les pedimos a Él por este pan del cielo y oramos por Él antes de la Santa Cena en el Padre Nuestro, de manera que decimos ahí en la Santa Cena: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De manera que celebramos en cada domingo la Pascua de nuestro Señor. Con Cristo, con su gracia, Él está en abundancia multiplicando su amor para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que ese poquito vino, esas poquitas hostias, terminan siendo para nosotros abundancia de amor, misericordia y compasión? Por tantos años, por tantos siglos, el Señor ha cumplido lo que ha prometido: darnos el consuelo, la fuerza, el perdón, la paz para seguir adelante. Por esto San Ignacio de Antioquía le llamaba a la Santa Cena la medicina de la inmortalidad, ¿no? Es la medicina, Cristo es la medicina frente a la muerte eterna. Es decir, Él nos da a comer de su cuerpo y beber de su sangre para que no muramos eternamente, sino que vivamos eternamente. Él nos libera del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Y es así que nos sostiene en el desierto de este mundo, de esta vida, mientras peregrinamos hacia la vida eterna. Por esto, mis estimados en el Señor, recuerden estas palabras del Señor en este día, ¿no? Que te falte todo, pero nunca la confianza en Él, en Jesús. Que te falte todo, pero no su palabra, ¿no? Que te falte todo, pero no su cuerpo y sangre en la Santa Cena, porque Él es el alimento de vida eterna que no perece. Y es en Él que nosotros nos refugiamos, nos encomendamos en sus manos. Y Él cuidará de ti, porque Él es el buen pastor. Él te sostendrá para que no perezcas en el camino,
sino que llegues a la vida eterna. Estas palabras de Jesús que escuchamos en Juan 6, 51 y 54 al 56. Dice estas promesas preciosas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Hicimos la antífona para la noche, donde dice: Bendito eres tú, oh Señor, Dios de nuestros padres, y digno de ser en gran manera alabado y glorificado para siempre. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Le bendecimos y magnificamos para siempre. Bendito eres tú, oh Señor, en la expansión de los cielos, y digno de ser alabado y glorificado y ensalzado para siempre. El Todopoderoso y misericordioso Señor nos bendiga y preserve. Amén. Dígnate, Señor, en esta noche, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día, y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Oramos la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes, ahora y siempre. Amén.